Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El sistema del oído o el sistema auditivo, que evidentemente es más importante que nada, el oído, se distingue en 3 regiones muy importantes que quiero introduciros un poquito. El oído externo, por una parte, está formado por el pabellón auricular o la oreja y el conducto auditivo externo. La oreja o pabellón auricular recibe y amplifica el sonido y está formado por un cartílago elástico revestido por la piel fina que contiene folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El conducto auditivo externo es un espacio aéreo tubular que termina en la membrana timpánica o tímpano y está contenido dentro del hueso temporal, y su porción externa posee una pared de cartílago que se sitúa con el cartílago elástico de la oreja. Así está revestido por la piel que contiene folículos pilosos y glándulas sebáceas, así como glándulas ceruminosas, pero carece de glándulas sudoríparas. Las glándulas ceruminosas son glándulas tubulares enrolladas cuya secreción se mezcla con las glándulas sebáceas y forman el cerumen o cera del oído, más comúnmente conocida, que protege el conducto auditivo y el tímpano contra la desecación. El oído medio, por su parte, o cavidad timpánica, es un espacio lleno de aire situado en el interior del hueso temporal que contiene 3 huesos pequeños o huesecillos que seguramente os suenen: el martillo, el yunque y el estribo, que son de los huesos más pequeños que tenemos en toda la composición del esqueleto de los humanos, que conectan la membrana timpánica con la ventana oval y transmiten las vibraciones mecánicas producidas en el tímpano hasta el oído interno. El oído medio está separado por el conducto auditivo externo con el tímpano o la membrana timpánica, que es una fina capa de tejido conjuntivo formada por un centro de fibras colágenas de disposición radial y circular, recubierto tanto externa como internamente por una capa de epitelio. Así, su superficie externa está cubierta por una epidermis fina y el epitelio plano estratificado queratinizado que compone esa epidermis fina, mientras que su superficie interna se encuentra revestida por un epitelio plano simple del oído medio. También es importante decir que la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio es un conducto estrecho que conecta el oído medio con la faringe y permite la entrada del aire, lo que iguala la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. Asimismo, la cavidad timpánica está recubierta por el epitelio plano simple, que en la trompa de Eustaquio se hace cilíndrico simple ciliado, y a medida que se aproxima hasta la faringe se observa su transición gradual a epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado.
También encontramos el oído interno. El oído interno está constituido por un sistema complejo de cavidades y conductos llenos de líquido excavados en el hueso temporal que forman el laberinto óseo, dentro del cual se encuentra el laberinto membranoso. Ambos laberintos se encuentran separados por un líquido denominado la perilinfa, espacio perilinfático de composición por tanto similar al líquido extracelular, mientras que dentro del laberinto membranoso se encuentra otra sustancia llamada la endolinfa, de espacio endolinfático, que tiene una composición semejante a la del líquido intracelular. El laberinto membranoso consiste en un sistema complejo de sacos y tubos, o túbulos, mejor dicho, pequeños, que forman un espacio continuo limitado por una pared de epitelio y tejido conjuntivo, y están revestidos por un epitelio apoyado sobre una lámina basal, la cual se puede modificar en algunas zonas para formar varias estructuras o regiones sensoriales, como la mácula del sáculo, la mácula del utrículo, las crestas ampulares y el órgano de Corti. Recordad las máculas, no confundirlas. Las estructuras en principio del laberinto óseo son bastante importantes y son las que vamos a ir viendo ahora, que concretamente el laberinto óseo está formado por 3 espacios comunicados entre sí que se encuentran en el interior del hueso temporal: el vestíbulo, los conductos o canales semicirculares y la cóclea o caracol. El vestíbulo es una pequeña cavidad situada en el centro del laberinto óseo en el que desembocan los canales semicirculares por un lado y la cóclea por el otro. Son 2 estructuras en el laberinto membranoso que serían el sáculo y el utrículo. Los conductos semicirculares, por su parte, o conductos o canales semicirculares, son 3 espacios tubulares situados dentro del hueso temporal que se encuentran orientados de manera más o menos perpendicular unos con otros respecto de sí mismos, que se identifican como anterior o superior, posterior y lateral. Cada uno de ellos representa una dilatación denominada ampolla en uno de esos extremos en los que se encuentra la cresta ampular. Por otra parte tenemos la cóclea o caracol, que es una hélice cónica enrollada alrededor del cono central del hueso llamado modiolo, y en su interior se encuentra el conducto coclear en el que se localizará el órgano de Corti. La estructura de ese laberinto membranoso también es importante, puesto que está formado por una serie de sacos y conductos intercomunicados que contienen la endolinfa, que se divide en el laberinto vestibular y, como digo, el laberinto coclear. El laberinto vestibular, por su parte, contiene el sáculo y el utrículo, que están contenidos dentro del vestíbulo, y 3 conductos semicirculares membranosos que están situados dentro de los conductos semicirculares óseos y que se continúan con el utrículo. Y el laberinto coclear, que contiene el conducto coclear, que está dentro de la cóclea y es continuo con el sáculo. Desde la pared del laberinto membranoso se proyectan hacia el interior del espacio endolinfático hasta 6 regiones que contienen células ciliadas sensoriales. Así, 3 crestas ampulares situadas en esas ampollas membranosas de los conductos semicirculares son sensibles a la aceleración angular de la cabeza, es decir, a los movimientos que presente la cabeza. Asimismo, 2 máculas, una en el utrículo o mácula del utrículo y otra en el sáculo o mácula del sáculo, reciben o perciben la posición de la cabeza y su movimiento a nivel lineal. Y el órgano de Corti, que se proyecta en la endolinfa del conducto coclear, es el receptor del sonido. Las células ciliadas son los mecanorreceptores del oído interno. En su superficie apical normalmente o superior contienen hileras de estereocilios con filamentos de actina cuya inclinación, causada por el movimiento de esa endolinfa, conduce a la estimulación de las células receptoras, que son células ciliadas que son receptoras auditivas y que, como ya veremos, tienen una importante función al respecto. Igual que lo de los movimientos de la cabeza, ya os lo explicaré con más detenimiento en su momento, pero vamos, para que sepáis un poco cómo van las estructuras así de primeras. Las crestas ampulares, por su parte, es la ampolla de cada conducto semicircular que contiene una cresta ampular, un engrosamiento epitelial compuesto en realidad por células de sostén y células sensoriales que poseen estereocilios y un cinocilio. Una cubierta de material normalmente extracelular gelatinoso llamada cúpula que se encuentra adherida a las células ciliadas de cada cresta. Las crestas ampulares de hecho son receptores en el movimiento angular o de rotación de la cabeza. Y las máculas del sáculo y el utrículo son las células sensoriales ciliadas de este utrículo y de este sáculo, las que están concentradas en regiones llamadas máculas. Esas máculas del sáculo y del utrículo, como digo, son engrosamientos del epitelio sensorial orientados de manera perpendicular que están en contacto con la endolinfa. Las máculas, como digo, del sáculo y del utrículo son además receptores de aceleración lineal que informan de la posición estática de la cabeza, y las células sensoriales del utrículo además son estimuladas por aceleraciones en el plano horizontal, mientras que las del sáculo son estimuladas por alteraciones en el plano vertical. Para que nos entendamos todos, básicamente lo que hacen las verticales del sáculo
es medir, pues si yo hago un abdominal, pues saber que me estoy despertando, que me estoy levantando, que estoy incorporando la cabeza y no la tengo apoyada sobre algo en el suelo, ¿vale? Sería pasar de estar tumbado a ponernos incorporados, ¿vale? Ponernos sentados. Por otra parte, tenemos el movimiento del utrículo horizontal. Esa parte lo que hace es mirar, pues cuando nosotros decimos no con la cabeza, pues ese movimiento lo percibe el utrículo. El conducto coclear divide el espacio perilinfático de la cóclea en 3 compartimentos también paralelos o rampas. Estas también son muy importantes luego cuando veamos, como digo, todo el tema del funcionamiento. De verdad, todo esto os lo voy a contar seguramente mucho mejor, pero esto es ahora un poco para meternos en materia. Si bien es verdad que, como digo, el conducto coclear divide el espacio perilinfático de la cóclea en esos 3 compartimentos paralelos o rampas, que son la rampa vestibular, que comienza en la ventana oval, la rampa intermedia y la rampa timpánica, que terminará en la ventana redonda, y las rampas vestibular y timpánica son los espacios que están por arriba y por debajo del conducto coclear respectivamente y contienen además perilinfa y se comunican entre sí en el vértice coclear a través de un pequeño conducto llamado el helicotrema, ya lo veremos. El conducto coclear forma la rampa intermedia en el espacio lleno de la endolinfa que se continúa con la luz del sáculo y contiene el órgano de Corti. La pared superior del conducto coclear que los separa de la rampa vestibular está formada por una delgada membrana vestibular o membrana de Reisner y el epitelio de su pared lateral forma la estría vascular, de manera que incluye una pared o una red, mejor dicho, capilar compleja y una función es muy importante y cuya función es muy importante porque produce y mantiene la endolinfa. Y la pared inferior está formada por una membrana basilar sobre la que se localizará el órgano de Corti, que es tan importante para la audición. El órgano de Corti, por su parte, es el receptor de las vibraciones sonoras y es una estructura epitelial formada por células de sostén o células de los pilares o células falángicas y células sensoriales también ciliadas dispuestas en hileras internas y externas donde se encuentran apoyadas en la membrana basilar y cubiertas por la membrana tectoria. La inervación en principio del oído interno es súper importante ya que el nervio vestibulococlear el nervio vestibulococlear o el nervio craneal de tipo 8 se divide en el nervio vestibular y el nervio coclear o auditivo, es decir, que tenemos el nervio vestibular que está asociado con el equilibrio y transmite por tanto los impulsos desde los receptores sensoriales del interior del laberinto vestibular y sin embargo también tenemos en ese mismo punto, en esa misma vía, hemos desarrollado evolutivamente el nervio coclear, los seres humanos y prácticamente todos los mamíferos, que está situado con la audición y transmite los impulsos desde los receptores sensoriales localizados en el laberinto coclear. Realmente os aseguro que el ojo está prácticamente muy conservado en todos los animales, en peces, en mamíferos, en reptiles, en anfibios. En prácticamente todos los animales que se ha desarrollado el ojo está muy conservado. El oído no está tan específicamente conservado, pero en realidad hay muchos análogos entre los oídos de los peces o de algunos organismos en principio mucho más primitivos o que han surgido muchos millones de años antes que el propio ser humano. Y es curioso que si bien no tenemos las mismas estructuras, son estructuras muy muy similares. La vida casi siempre acaba tomando algunos caminos cuando menos convergentes. Y esto es un poco lo que os quería comunicar un poquito sobre el oído, así como a modo introductorio. Os comento también lo del ojo porque creo que ya os dije que era una de las estructuras más conservadas evolutivamente, pero creo que nunca está de más recordar que el oído también tiene bastantes puntos en común entre las distintas especies que nos vamos a ir encontrando y que ya os comenté y os digo siempre que eso lo vamos a ver en el ámbito de la zoología. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.